¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, profe. Ok. Sí, ingeniero. Señores, entonces lo que vamos a ver es el principio del esfuerzo efectivo, tal como está en la pantalla de Excel ahora mismo. Está bien el tamaño de la letra, lo ven claro, necesitamos ampliarlo más. Coméntenme. Yo lo veo bien. Okay. Bueno, muchas gracias. Entonces, señores, vamos a repasar esto del principio del esfuerzo efectivo. El principio del esfuerzo efectivo fue emitido por Carter Sagi. Carter Sagi era una persona de ascendencia austriaca, pero que se radicó en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y él hizo un libro que se llama Erdbaumechanik, que significa mecánica de suelos. Gracias a este principio, principalmente, la mecánica de suelos logró separarse de la mecánica de los materiales y nació como una ciencia aparte. Entonces, este principio es fundamental. Voy a explicarles primero por qué y después les digo la importancia del principio. Muy seguramente ya lo vieron en mecánica de suelos. Pero quiero que sepan que es fundamental para que la asignatura de suelos o de mecánica de suelos haya nacido como una ciencia individualizada. Entonces, imaginemos que tenemos un terreno, ¿sí? Un terreno que sería la línea negra esta que tenemos aquí, a nivel del terreno, ¿listo? Pero para este caso el suelo va a estar en condiciones, para este ejemplo que les estoy colocando aquí, el terreno va a estar en condiciones saturadas. ¿Quién me recuerda qué quiere decir que el suelo está saturado? Altas condiciones de agua. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tiene agua? No es suficiente. Sí, obviamente tiene agua, pero ¿qué tanta agua tiene? Que está lleno de agua. ¿Qué quieres decir con que está lleno de agua? Que el nivel freático se encuentra muy cerca del nivel de terreno. Es decir, si hago una pequeña excavación ya va a empezar a salir agua. Bueno, vamos a hacer otro recorderis aquí. Recordemos que el suelo tiene unas fases, ¿cierto? El suelo tiene unas fases, ¿cierto? Una de esas fases es el aire, ¿listo? Otra de las fases es el agua, ¿sí? Y tiene una fase que es sólida, ¿sí? El hecho de que el suelo, digamos que esa es la fase sólida, y esta es la parte que es el agua, ¿listo? Cuando el suelo puede estar en tres estados, ¿listo? Cuando tiene las tres fases, cuando tiene estas tres fases, el suelo se llama parcialmente saturado. ¿Listo? Lo vamos a llamar parcialmente saturado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que los vacíos que son el agua y el aire, van a estar presentes dentro de la muestra. En la muestra va a haber tanto agua como aire. ¿Listo? Pero si no hay agua en ese suelo, sino que todos los vacíos están llenos de aire, si todos los vacíos están llenos de aire, como si vamos a correr, voy a correr esto. Voy a correr estas. Para acá. Listo. Entonces, señores, para retomar, aquí está parcialmente saturado. Tiene aire, tiene agua y tiene sólido. ¿Listo? Y tiene sólido. ¿Listo? Pero
si el suelo resulta que está seco, es decir, que no tiene agua, sino que solamente los vacíos están llenos de aire, ya ese suelo va a pasar a otro estado que vamos a llamar el estado seco. ¿Listo? El estado seco. Y si por el contrario el suelo no tiene aire, sino que todo el suelo está lleno de agua, entonces ese suelo se va a llamar saturado. Entonces tenemos tres estados del suelo en la naturaleza: el estado seco, el estado saturado y el estado parcialmente saturado. En el estado saturado, todo el suelo está lleno de agua. ¿Quedó clara la información? El recorderis, porque eso lo vieron en mecánica de suelo. Sí, así es. Entonces, señores, un suelo saturado no es que tiene mucha agua, no es que está lleno de agua, sino que todos sus vacíos están llenos de agua. Todos los huecos que tiene el suelo. El suelo tiene una fase sólida y unos huecos. La fase sólida, la fase de huecos o de vacíos, o está llena de aire o está llena de agua. En este caso, lo que estamos diciendo es que todos los poros de esa masa de suelo están llenos de agua. Esa es la condición saturada. ¿Listo? Entonces todos los poros están llenos de agua. Entonces, de ese modo, sabemos que el suelo solo va a tener sólido y agua. Entonces, si nosotros tomamos una columna, que es esta azul que tenemos aquí, que va a tener una profundidad Z y va a tener un área transversal A minúscula, ¿sí? O sea, un cilindro de suelo, ¿listo? Y nosotros quisiéramos saber el peso de esa columna, ¿sí? Resulta que esa columna, como está llena de sólidos y agua, si nosotros tenemos cada uno de los sólidos, que sería representado por esta bolita roja, imaginemos que esta es una partícula de suelo, cada partícula de suelo va a experimentar dos fuerzas. Obviamente, la fuerza de la gravedad, ¿sí? Que va a determinar el peso total o que conjuga el peso total de la partícula, ¿sí? Pero como está dentro de un medio saturado, o sea, todos los poros están llenos de agua, entonces esa partícula, según el señor Arquímedes, 2 siglos antes de Cristo, nos dijo que todo cuerpo experimentaba un empuje ascendente en sentido, bueno, ascendente dice que es hacia arriba, un empuje ascendente cuando es sumergido en un líquido que es igual a la masa del líquido que desplaza, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dijo Arquímedes ahí? Que si yo meto un sólido dentro del agua, ese sólido va a experimentar una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que se llama el empuje, por eso le coloco ahí la letra E, va a experimentar un empuje debido a la condición, a la condición de fluido que tiene el agua, que todos los fluidos, tanto los gases como los líquidos, experimentan una presión en todos los sentidos. Entonces, como el peso propio de la partícula va a tender hacia abajo, el fluido va a reaccionar haciéndole experimentar un empuje ascendente, un empuje en sentido contrario. ¿Listo? Un empuje en sentido contrario. De allí, se deriva de esta condición, se va a derivar entonces que el peso total de esas columnas, ya no de la partícula, sino de toda la columna de suelo, vamos a llamarlo para cambiarle la notación, vamos a llamarlo con peso total así, va a ser igual al peso de todo el agua que hay ahí, que lo vamos a llamar W sub W, más el peso de todo el sólido. ¿Por qué? Porque solamente hay sólidos y agua dentro de la masa del suelo.
Entonces, ese sería el peso total de la columna que hay allí. Pero yo podría, a esa ecuación que tengo ahí, dividirla a ambos lados. ¿Por qué variable la voy a dividir? Por el área transversal A. ¿Cuál es el objeto de dividir eso? ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, como ya tengo la fuerza, que es el peso total, si la divido entre el área, que en este caso es A minúscula, voy a obtener la presión que se desarrolla. Un segundito aquí. La presión que se desarrolla en el fondo de la columna. Eso es lo que voy a obtener. Para ello, entonces, dividimos a ambos lados de la ecuación. Dividimos por el área. Y así lo que estamos obteniendo en este momento. Esta es la fuerza. Esto que tenemos aquí es la fuerza. Y esto que tenemos acá sería la presión que se desarrolla en el fondo de la columna. ¿Listo? Entonces, esto será, puedo separar los términos, entonces digo que W sub W entre A más W sub S entre A. ¿Listo? Simplemente lo que he hecho es separar aquí estos sumandos, individualizarlos aquí. Y listo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la van realizando. Aquí es W. ¿Todo claro hasta ahora? Sí. Sí, profe, claro. Ok, vale. Preguntas enseguida. Ok. Entonces, esto va a ser igual. El primer término, W sub W, entre A, me va a generar las presiones generadas por el agua, que Terzaghi llamó esfuerzo neutro y la señaló con la letra U, y el dividir el esfuerzo el peso de los sólidos entre el área me va a dar igual al esfuerzo efectivo. ¿Listo? Entonces, señores, este WT entre A también lo puedo decir, como ahí es el peso total entre el área, puedo decir que ese es el esfuerzo total. Recapitulemos. Entonces tenemos que el esfuerzo total, la fuerza total, este primer término de peso total sobre A, ¿sí?, que lo voy a llamar esfuerzo total, es igual a la fuerza que hace el agua más la fuerza que hace el sólido, la fase sólida del suelo, dividida entre el área de la columna. ¿Cierto? Separo los términos, que fue lo que hice aquí, ¿sí?, y a este término que está aquí, Terzaghi lo llamó U, que es el esfuerzo neutro, y a este término que es la presión que ejercen realmente los sólidos que hay dentro de la muestra, Terzaghi lo llamó esfuerzo efectivo y lo denotó con la letra griega sigma, prima, efectivo. De ahí derivamos que el esfuerzo total, o sea, este término de aquí, va a ser igual al esfuerzo neutro más el esfuerzo efectivo, que es esto que tengo. ¿Listo? Entonces,
¿Qué pasaba antes de que Terzaghi por allá en los años 1950 emitiera este concepto? Todas las edificaciones se diseñaban era con esfuerzos totales. Pero ¿qué pasa con la masa de suelo? La masa de suelo, cuando está saturada, es como una esponja, ¿verdad? Como una esponja. Y las esponjas, si nosotros le colocamos carga encima, si nosotros a esa esponja le colocamos carga encima, la esponja empieza a sacar, a expulsar el agua. ¿Sí? Eso mismo pasa en los suelos. En algunos suelos pasa rápidamente, en otros suelos pasa lentamente, pero esa expulsión de agua siempre se produce. ¿Qué tanta agua va a expulsar el suelo cuando le pongamos una carga? Depende de la magnitud de la carga. ¿Sí? Si le colocamos un peso encima al suelo saturado, ¿sí? Él tiene que sacar tanta agua hasta que la presión que me genere esa carga que yo le acabo de colocar, llámese una casa, un edificio o un terraplén, ¿sí?, sea igual a la cantidad de presión que genera el agua que salió. La presión generada por la edificación tiene que ser igual a la presión generada que generaba esa agua dentro del suelo para que haya un efecto de compensación en magnitud de las presiones. Entonces, durante esa migración, esa expulsión del agua, ¿sí?, como el agua ocupa un lugar, un espacio, entonces la edificación que le vayamos a colocar encima va a sufrir un asentamiento, una deformación. ¿Por qué? Porque al agua irse expulsada, entonces los sólidos, digamos, se reacomodan de mejor manera, ocupando el espacio que va a dejar el agua, y la estructura se va a deformar. A eso lo llamamos asentamiento y lo estudiaremos más tarde. Pero entonces, ¿qué pasaba? Antes esas estructuras, edificios, casas, vías, las diseñábamos con esfuerzos totales. Es decir, teníamos en cuenta lo que resistía la fase sólida más lo que resistía el agua, ¿sí? Pero como vemos, como les acabo de explicar, obviamente en esto ahondaremos más en un tema que se llama consolidación, simplemente para que sepan la importancia de esto. Como el agua partía, o sea, el agua dejaba solo a los sólidos, entonces solamente se podía diseñar, ¿sí? Solamente se debería diseñar los edificios como lo hacemos hoy en día, que es con esfuerzos efectivos. Solamente podemos diseñar las edificaciones o los cambios de presiones respecto al esfuerzo efectivo. Porque el agua, tarde o temprano, se nos va a ir del paseo cuando le colocamos carga. ¿Sí? Al principio, cuando colocamos la carga encima, el agua va a soportar parte de la carga, pero lenta o rápidamente se va a ir y nos va a dejar solamente con el esfuerzo efectivo. Entonces, al emitir Terzaghi este concepto, ¿sí?, transformó la mecánica de suelos, permitió diseñar adecuadamente las cimentaciones, porque entonces había muchas fallas en las edificaciones, muchos asentamientos en las edificaciones, porque se diseñaba con la presión completa, tanto del agua como la que generaban los sólidos. De ahí en adelante empezamos a diseñar solamente con la presión efectiva, que es la presión que soporta solamente el esqueleto sólido del material.
Si tienen alguna pregunta, ¿me la hacen ahora o continuamos en la temática? ¿No hay preguntas? No, profe, todo claro. Dígame. Todo claro, bien, gracias. Listo. Entonces vamos a imaginar ahora que tenemos un suelo tal como vemos aquí, ¿sí? Que tiene 3 estratos. Este estrato, no sé, como de color que será, como marrón, café, algo así, que va a tener un espesor H1, ¿sí? Tenemos este rojizo aquí que tiene un espesor H2 y tenemos por último este gris que tiene un espesor H3, ¿listo? De cada uno de los estratos. Vamos a tener un nivel freático, ¿sí? A esta profundidad, no la hemos determinado todavía, y vamos a llamar con estas letras mayúsculas a los niveles. ¿Qué quiere decir nivel? A va a ser la superficie del terreno, ¿sí? B va a ser donde termina el primer estrato, C va a ser el nivel donde está el nivel freático colocado, D va a ser el nivel donde termina el segundo estrato y E va a ser el nivel donde termina el tercer estrato. ¿Listo? Entonces vamos a calcular los esfuerzos. ¿Listo? Para eso hice esta pequeña hojita aquí. Vamos a suponer ponerlo a un tris más pequeño. Profe, una pregunta. Dígame ya. ¿Siempre se toma también un esfuerzo donde se encuentra el nivel freático? Lo voy a colocar porque hay un cambio de esfuerzos. Desde ahí empiezan a originarse los esfuerzos neutros. ¿Ah? Entonces, como ahí es el origen de los esfuerzos neutros, y después voy a hacer un diagrama de presiones, entonces desde allí lo tomé también como un nivel para poder graficar eso ahora que hagamos la figura. ¿Listo? Me parece que es conveniente, ¿sí? Porque este es como el abrebocas. Después de esto le vamos a colocar a esto una cimentación encima por allá como dentro de un mes, ¿ya? Y ahí se van a generar otra cantidad de niveles. Entonces, me parece sistemático y adecuado que lo hagan de esa manera, porque esta figura que ahora tiene 5 niveles se nos va a convertir después en una figura como de 15 niveles, cuando vayamos a calcular asentamientos. Entonces, sí, hagamos ese paso sistemático allí para calcular. Y teóricamente, ¿sí? Ahí hay un cambio, ahí empieza el cambio de los esfuerzos efectivos. ¿Listo? Ahí empiezan los cambios del esfuerzo efectivo. Esto que estoy haciendo aquí es simplemente un recorderis, porque díganme si me equivoco, eso lo vieron en mecánica del suelo, ¿no? Hola. Sí, ingeniero, sí lo digo. Okay. Vale. Bueno, entonces vamos a asignarle a cada uno de esos estratos, vamos a asignarle un peso unitario. Por ejemplo, vamos a colocar aquí 18,5, 17,8, 21, vamos a colocarle este. Y al peso unitario del agua vamos a colocarle 10. ¿Listo? Entonces, señores, para nosotros calcular bueno, y vamos a colocarle, bueno, aquí unos predeterminados. Vamos a colocarle los espesores, o sea que esta partecita de aquí hasta aquí tiene 4 metros, esta parte del segundo estrato tiene 5 metros, vamos a colocar este más grande porque visualmente
Él es más grande que los demás y a este vamos a colocarle 5 metros. ¿Listo? ¿Queda claro? 4 metros esta parte de aquí, 8 metros esta parte de acá y 6.5 metros esta parte de acá. ¿Listo? El nivel freático lo vamos a dejarle 6.5, estaría bien porque se encuentra entre la finalización del primer estrato y la finalización del segundo. Los 6.5 metros son medidos desde aquí de la superficie, desde acá hasta acá serían los 6.5 metros. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el esfuerzo efectivo. Como les dije, esto es un recorderis, pero lo que no comprenda, con mucho gusto volvemos atrás. Entonces, sería que para el nivel A, ¿sí? Ahí no ha comenzado la columna de esfuerzos. Entonces, ahí no hay ningún tipo de esfuerzo. Recordemos que las presiones se van generando debido a que digamos, si esta es una partícula de suelo, las fuerzas se van generando debido a que esta segunda partícula de suelo que hay aquí tiene que sostener su propio peso más el peso de ella arriba. Entonces, la presión cada vez va aumentando. Obviamente, la partícula de suelo que están acá en el fondo le toca soportar todas estas partículas de suelo que hay acá. Entonces, ¿cómo calculamos esa presión que se genera a los diferentes niveles? Simplemente es multiplicando el peso unitario del material del respectivo nivel, lo multiplicamos por la profundidad, ¿cierto? Entonces, como estamos en el nivel A, este punto de aquí, ¿sí? Ahí no hay suelo sobre el nivel A, entonces la presión va a ser 0. ¿Listo? La presión va a ser 0. Nos vamos para el nivel B, que sería este nivel de aquí. Entonces, para ese nivel, la presión va a ser igual al esfuerzo efectivo, al peso unitario de ese material multiplicado por la altura de ese material, por el espesor del estrato, que sería en este caso 4. Entonces, eso nos daría el esfuerzo total que hay en el punto B. Señores, ¿vamos claros hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces, señores, ahora nos vamos a ir al nivel C. Voy a colocar esto de otro color para que se vea mejor. Ahora me voy a ir al nivel C, que es el nivel del nivel freático. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser la presión en el nivel C? La presión en el nivel C va a ser la presión que yo traía desde el nivel B, ¿sí? Es decir, la presión aquí, ¿sí? Más este pedacito de aquí por su respectivo peso unitario. Más este pedacito de aquí por su respectivo peso unitario. Entonces, digamos que es la presión que traía anteriormente, que sería la K7, más esta presión, este peso unitario de aquí, multiplicado por ese pedacito. Pero ese pedacito, ¿cuánto es? Ese pedacito sería 2.5. No, bro. Sí, correcto. Sería la posición, lo estoy haciendo con la hoja de cálculo para que ya me quede amarrado. Claro que tengo que hacerle variaciones de acuerdo a la geometría después. Sería la posición del nivel freático menos la altura del primer estrato. Como tú dices, sería 6.5 menos 4, que es 2.5, está correcto. ¿Listo? Y entonces, esa sería la distancia. ¿Listo? Y eso me generaría una presión de 118.5 al nivel C. ¿Quedamos claros hasta ahí, señores? Sí, profe. Recoloco la ecuación, si quieren. Sería la presión anterior
la presión anterior, que sería K7, multiplicado por el peso unitario, del pedazo, multiplicado por la distancia del pedazo. ¿Cuánto es esa distancia? Sería la posición del nivel freático, que es E10, menos el espesor del primer estrato, que es 4. Y así lo obtendríamos. Después, para el nivel D, me vengo con la presión anterior más, ¿sí? Voy al nivel D del ok. Entonces, estoy en nivel C, voy al nivel D, entonces necesito este pedazo de aquí. ¿Sí? Voy aquí. Entonces sería la presión anterior más esa distancia de allí sería 4 metros más la totalidad del segundo estrato, que serían 8, estaría en 12 metros, que serían el nivel D, ¿cierto? Pero tendría que restarle la posición del nivel freático, que es 6.5. De manera que esa distancia sería 5.5. 4 más 8, 12, menos 6.5 es 5.5. Dígame. Y yo tenía que sumarle el peso, que sería 21. Sí, señor. Multiplicarlo. Multiplicarlo. Multiplicarlo por 21. Ahí está. Sí, se me había pasado. Listo. Y listo. Ahí tenemos la presión. Profe, ahí se le restó el... No. Ahí no es 21, ahí es 17.8. Todavía estoy en el segundo estrato. ¿Okay? Todavía estoy en el segundo estrato. Acuérdense que todo lo rojizo es el segundo estrato. Entonces, por 17.8. ¿Ahí se le restó qué? ¿Me decían? Lo del nivel freático. No, señor, porque estamos en esfuerzos totales. ¿Ok? Los esfuerzos totales incluyen tanto el sólido como el neutro. ¿Listo? Todavía no hemos calculado los neutros ni hemos nada de eso. ¿Sí queda claro? Estamos calculándolo en condiciones totales. O sea, con el peso unitario completo. Después calculamos los neutros con el peso unitario del agua y se los restamos a los totales para que nos den los efectivos. Para poder cumplir con lo que les estaba explicando aquí en este principio. Con esto. ¿Por qué colocaste de nuevo la ecuación que hizo? ¿Qué estoy calculando? Estoy calculando esto. El esfuerzo total, ¿cierto? Voy a calcular el esfuerzo total, después voy a calcular el esfuerzo neutro y al esfuerzo total le voy a restar el esfuerzo neutro. ¿Ya? Para obtener el esfuerzo efectivo. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Ok. Me dijeron que colocara qué ecuación, perdón. Esta. La última. Ahí está. Ya, profesor. Es el esfuerzo anterior, ¿sí? Esta es la distancia que hay, la distancia que hay de este punto a este punto. Esa es la distancia, lo que está entre paréntesis es la distancia esa. Y lo otro es el peso unitario correspondiente de ese estrato, que sería el C7. Vale. Y finalmente nos vamos acá al nivel E, a este punto de aquí. Ay, ¿qué pasó? Nos vamos al nivel E. Bueno, no habíamos hablado de las unidades. Estamos multiplicando unidades de peso unitario, que son en kilonewton metro cúbico. ¿Sí? Los multiplicamos por profundidades, que son en metros. Entonces las unidades resultantes son unidades de presión. ¿Sí? De esfuerzo, kilonewton por metro cuadrado, que son las que estamos obteniendo hasta ahora. Listo.
Nos vamos para el último. Entonces sería 216.4 más, ¿sí?, el peso unitario, que ahora sí es 21, multiplicado por el espesor de ese último estrato, que son 5 metros. Y ahí tenemos entonces ya el valor de las presiones totales. Profesor, ¿podría poner un momentico la fórmula del D? ¿Del qué, perdón? Sí, es que del punto D es que creo que usted cogió fue el peso unitario del segundo, 21. Del segundo estrato. No, yo lo corregí. Yo lo corregí. Ya. 17. O sea, Sí. eso lo conversamos y me dijeron que era 21 y después lo corregimos. ¿Listo? O sea, al principio estuvo así como tú estás diciendo. Ok, entonces tenemos los esfuerzos totales, señores. ¿Listo? Y ahí está la anotación, todos son esfuerzos totales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular los esfuerzos neutros. ¿Listo? ¿Dónde empiezan los niveles, los esfuerzos neutros? Los esfuerzos neutros siempre se desarrollan desde que el suelo está completamente saturado. ¿Dónde está el suelo completamente saturado? En el nivel C, ¿correcto? En el nivel C, que es donde está el nivel freático. Del nivel freático hacia arriba, el suelo puede estar o en condición parcialmente saturada, es decir, que parte de los sólidos están llenos de agua y otros de aire, o en estado seco, es decir, sin agua dentro de los poros. Mientras que del nivel freático para abajo, todos los poros están llenos de agua, o sea que el suelo está en estado saturado. Para que se desarrolle esfuerzo neutro, ¿sí?, todos los poros tienen que estar saturados. Entonces, ¿dónde empezamos a medir esfuerzo neutro? Debajo de la posición del nivel freático. Ahí comenzamos a calcular esfuerzos neutros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será el esfuerzo neutro en A? 0. ¿Cuánto será el esfuerzo neutro en B? 0. ¿Cuánto será el esfuerzo neutro en C? 0, porque ahí es donde empieza el nivel. De ahí hacia abajo es que se va a producir. Listo. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto para que lo hagamos aquí poco a poco. Entonces, voy a calcular ahora el esfuerzo neutro en la posición D. ¿Correcto? El esfuerzo neutro en la posición D. Entonces, para ello, voy a multiplicar el peso unitario del agua. El peso unitario del agua es 9.81, eso está claro, pero yo lo redondeo a 10 para los que no han dado clase conmigo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ahí lo tenemos, entonces lo amarro ahí. El peso unitario por, entonces voy a abrir paréntesis. ¿Qué distancia es la que voy a calcular? Desde aquí donde empieza el nivel freático hasta donde está el nivel D, que es donde está la pelota amarilla. ¿Listo? Entonces, es ese espacio de ahí. ¿Cómo lo calculo? Va a ser igual a el espesor del primer estrato, que sería 4, más el espesor del segundo estrato, que sería 8, darían 12, pero si a eso le resto la posición del nivel freático, me va a dar esta distancia de aquí hasta aquí, que es la que necesito. Vuelvo y repito, el espesor del primer estrato más el espesor del segundo estrato, 4 más 8, 12. Le resto la posición del nivel freático, que es 6.5, y me queda la distancia que necesito, que es de C a D, 5.5, ¿correcto? Entonces, el espesor del primer estrato más el espesor del segundo estrato, y a eso le resto la posición del nivel freático. Eso está multiplicado por el peso unitario del agua, y nos va a dar 55. O sea, 5.5 metros multiplicado por peso unitario, que es 10. Ahí tenemos la respuesta que tenemos. ¿Quedó claro, señores? Profe, usted nos va a pasar esa hoja de cálculo. Ah, sí, claro. Ahora se las mando por el grupo o por aquí, como quieran. Pero, muchachos, simplemente lo estoy haciendo aquí para que ustedes lo vean. Pero si les cambio la posición del nivel freático, por ejemplo, a que lo tengan claro, que eso no les va a funcionar. Tienen que saber cómo es el concepto. Si se los coloco aquí, ya no tiene validez, ¿cierto?
esta hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque la hoja de cálculo está hecha para que sume en el segundo estrato, no en el primero. ¿Está? ¿Ok? Entonces, yo se las paso para que analicen este ejercicio, pero ustedes tienen que irlo variando de acuerdo a lo que se vaya apareciendo. ¿Vale? Dígame. Si el nivel freático empieza desde D hacia abajo, ¿no? Desde C. Desde C. Desde C. Ya. Bueno, vamos con la parte E. Vamos a atacar. ¿Listo? El nivel el esfuerzo neutro acá. Entonces, también se van acumulando las presiones. Entonces sería 55 más el espesor de ese nivel, que son 5 metros, ¿sí? Multiplicado por el peso unitario del agua. Ahora corrijo ese kilonewton metros a la 4 que no haga. Y listo, ahí está, 105. Déjenme corrijo aquí. Metros cúbicos. Señores, y aquí está el valor de el esfuerzo neutro. Profe, ahí es en metros cuadrados también. Sí, señor. La verdad es que lo acabo de alar y no me lo da como metro cúbico. Listo. Todos son, los esfuerzos son en unidades de presión. Toneladas por metro cuadrado, kilogramos por centímetro cuadrado, kilómetros por metro cuadrado. Listo. Está bien. Profe, en el esfuerzo de también está metros cúbicos. ¿En el esfuerzo qué? En el esfuerzo de también está mal escrito. Acá abajo en el efectivo, sí. Ahora lo corregí. Enseguida, gracias. Me imagino que te referías a eso. Señores, ¿estamos claros de todo? Entonces, haciendo uso de la ecuación de Terzaghi, nosotros tenemos que los esfuerzos efectivos son iguales a los esfuerzos totales menos los esfuerzos neutros. ¿Listo? En cada uno de los niveles. ¿Me estás escuchando, verdad? Sí, profe. Sí, pero Okay. Entonces, señores, esto simplemente es el esfuerzo total menos el esfuerzo neutro ¿Listo? Ahí está. Y ya esto no lo calculamos todo. Todos los esfuerzos totales menos todos los esfuerzos neutros. Y ahí tenemos los valores para el esfuerzo efectivo. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces, ahora con esos valores, vamos a graficar los esfuerzos. Aquí tienen estos valores. Bueno, me toca hacerlo desde el principio porque no sé qué hice. Como que corrí eso. Vamos a hacer la gráfica de los esfuerzos totales, neutros efectivos. Entonces, para graficar los esfuerzos, Sí, señor. coloquemos aquí los niveles de C, D, E. Listo. El primer punto que arranca en la superficie sería el nivel 00 para los esfuerzos totales. Vamos a correr esto aquí. Digamos que en el valor, bueno, no.
Bueno, dejémoslo aquí. El valor de la abscisa va a ser el esfuerzo total y el valor de la ordenada va a ser la profundidad. Ya sabemos que esto está en kilonewton metro cuadrado. El esfuerzo total en kilonewton metro cuadrado y el valor de la abscisa en metros. Si lo coloco así, ¿ven clara, ven bien o no? Yo sí, ingeniero. Bueno, Sí, sí, bien. Yo veo bien. bueno, mientras relleno esto. Ok. Entonces, el valor de B, del esfuerzo total en B, ¿sí? Vamos a hacerlo, dejar de ser lugares. Entonces, más el valor del esfuerzo total en A es este, y él me coloca los demás. Y ahora el valor de los niveles, el primero será 0, que no lo había colocado. El segundo será 4 metros. La profundidad. El C es la posición del nivel freático, que sería 6.5. El D sería el nivel 1 más el nivel 2, o sea, 4 más 8, que sería esa posición. Y el C sería este de aquí, más... No. Entonces, tenemos los niveles a los que hemos calculado los esfuerzos. Lo calculamos en la superficie, que dio 0, a 4 metros, en la posición del nivel freático, ¿cierto? Serían 0, 4 metros, 6.5, 12 metros y 17 metros. Serían esos los niveles. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer para el esfuerzo neutro. Y entonces aquí colocamos los valores del esfuerzo neutro. Empezando aquí en 0, que sería este. Y los... Ingeniero, Dígame. ¿me podría hacer favor de repetirme de dónde salen los valores en Z? Ya enseguida, dame un segundo. ¿Qué hice aquí? Más. Ya termino de arreglar esto y ya le. No me lo dejo arrastrar, no sé por qué. Listo. Ahí está. ¿De dónde salieron los valores en Z? Bueno, como ya los coloqué, vamos a no maltratarles tanto el ojo. Voy a ponerlo aquí. Entonces, señores, los valores en Z. La primera Z es 0, acá en el nivel A. ¿Listo? La segunda es 4 metros, que es el nivel B. La tercera es el nivel C, que es la posición del nivel freático, que son 6.5 metros. ¿Listo? La tercera es este punto de aquí, ¿cierto? Entonces vamos 0, 4, 6.5. Este punto de aquí sería 12 metros, que sería el espesor del estrato A, del estrato 1 más el espesor del estrato 2, 4 más 8 daría 12.
Y el nivel E sería la sumatoria de los tres estratos. 4 más 8 más 5 daría 17. ¿Quedó claro ahora? Sí, señor, ahora sí. Vale. Entonces, vamos a hacer el diagrama de esfuerzos totales neutros y efectivos. Entonces le voy a dar seleccionar datos. Vamos a quitar todo esto. Vamos a decirle agregar y aquí le vamos a decir el nombre de la serie y le decimos que la serie se llama esfuerzos totales. En kilonewton metro cuadrado. Esto se llama la serie. Los valores de X van a ser estos valores de aquí. Imagino que todos saben hacer gráficos. Y los valores de Y van a ser estos valores. Si no saben Excel, señores, vamos a empezar a aprender porque todo este curso lo vamos a hacer así. Listo. Entonces ya tenemos la primera gráfica. Voy a revisar que esté bien. Ah, ok. Nos falta otro punto. A mí me gusta cerrar ese triángulo. Entonces ese triángulo, en ese triángulo, el nivel, el esfuerzo sería 0 a la misma profundidad de 17 metros. Para que me cierre el triángulo de esfuerzos, voy a modificar esto. Tomando el valor aquí, simplemente para que me cierre el triángulo de esfuerzos. El diagrama de esfuerzos. Y ahí tenemos el diagrama de esfuerzos totales, ¿correcto? Ese es el diagrama de esfuerzos totales, ese que está en color azul. Me está indicando cómo va variando el esfuerzo total con la profundidad en esos 17 metros. ¿Preguntas? Si no hay ninguna, le agrego otra serie. Esta serie se va a llamar esfuerzo neutro. También kilonewton metro cuadrado. Y los valores de la serie van a ser estos. A mí me falta un valor, ahora se lo coloco. Y la profundidad va a ser esta. Entonces aquí tengo que colocarle el 0 que le falta. Listo. Bueno. Entonces, señores, aquí tenemos los diagramas de esfuerzos. Los diagramas de esfuerzos. Esto no tiene forma. Se ve lo de abajo. Quiero que me dé el valor de X y el valor de Y. Vale, que me dé los dos. Listo. Entonces ahí están los puntos, señores. Fíjense. El esfuerzo en B74, ¿sí? A una profundidad de 4 metros. ¿Sí se alcanza a ver? ¿O están muy pequeños los números? Un poquito pequeño. Están pequeños, pero vamos a ponerlo grande. Ahí mejor. Ah, no me lo Sí. hizo todo.
Ingeniero, Dime. qué pena que lo interrumpa, profe. En el diagrama de esfuerzo neutro, ¿no le faltó agregarle cero? No me faltó agregar ese. ¿Dónde? ¿Al principio, al final? ¿Dónde? O sea, cuando metió los valores en las series. Ya reviso. Bueno, Ya reviso. Ahora sí, ya lo podemos poner para que no aparezca lo de atrás. Relleno sólido. Eso. Listo. Colocarle eso por encima. Eso. Para se vea mejor. Pero porque se ve lo de atrás es lo que no entiendo. Porque está como transparente. Bueno, pero ahí se alcanza a ver. Entonces, fíjense que hemos calculado el diagrama de esfuerzos totales, simplemente hicimos un diagrama de dispersión, ¿sí? El diagrama de dispersión, ¿sí? Y ahí están los valores de los esfuerzos totales. Miren, 0,74 para el segundo punto, 118.5 para el tercero, que se correspondería con este punto de acá, ¿sí? El cuarto sería 216.4, aquí está, y el último 321.4, también aquí está. ¿Listo? Y acá en rojo tenemos el diagrama de los esfuerzos efectivos. También vamos a ponerle la etiqueta de datos. Listo. Y también me la puso de lo que no quiero. Listo. Ahí me las puso, vamos a ponerlo más grande para que lo puedan ver. Son, me dicen. Ahí está. Listo. Entonces los valores de los esfuerzos neutros que están calculados acá, 0, 55 y 105. Listo. Ahí está el diagrama. Me preguntaron ahora hace poco si le había puesto el 0 abajo. A los valores neutros, eso fue al final, profesor. Déjenme ver. Acá, sí, mira. Este que tú dices. ¿Sí? sí, ingeniero, pero al Sí, momento de que usted metió esos valores en la serie, Ajá. pienso que, o sea, yo creo que el cero se lo olvidó meterlo, a mi parecer. No, sí está, porque te voy a explicar por qué sí está, porque si no estuviera el 0, la línea roja no llegara hasta acá. ¿Sí ves? Ahí está el punto. Y sí, el usted lo 0 metió Ok, porque ingeniero, listo, había listo. dicho que ya lo no estaba corregí. el número. Señores, entonces, ¿qué tenemos aquí? El diagrama total, o sea, el área de, imagínense que no existiera la parte roja, el diagrama de esfuerzos totales sería el triángulo grande. Bueno, no es un triángulo, realmente es la figura que se asemeja a un triángulo grande, ese sería el esfuerzo total. El triángulo rojo pequeñito, ese sí es un triángulo porque no varía la pendiente. Eso es realmente una ecuación de esta forma. En general, para todos, S es igual a G por Z, digamos. Cambiémoslo aquí, símbolo. Y cambiemos esto también por también. Y cambiamos esto. Esto que está aquí esa ecuación que acabo de... me está cambiando solamente una parte.
Para que primero desapareció. Vale. Vuélvelo a eso igual a G por check. Esa ecuación que tenemos ahí, ¿sí? En la cual el esfuerzo es igual a un peso unitario por Z, esa no es más que una ecuación, tal como ustedes la vieron, una ecuación lineal, una ecuación de una línea recta, ¿ya? En la cual el intersecto es 0. El B es 0, ¿sí? Fíjense que todos empiezan en 0. Esta empieza en 0. Acá el valor también de X es 0. ¿Sí? El valor del esfuerzo es 0 en cada una. Entonces el intersecto es 0 y esta MX que tenemos aquí no es más que gamma por Z. ¿Cuál es la sigma, que sería el esfuerzo? Sería la variable independiente, que es Y, y X, que es la variable dependiente, independiente, la dependiente Y. X, que sería la variable independiente, sería el valor de Z, que sería lo que iría cambiando. De tal manera que el peso unitario que tenemos aquí es la pendiente, ¿ya? La pendiente lo que indica es la rata de variación de una de las variables, de la variable independiente con respecto a la dependiente. Entonces, como los suelos le hemos colocado diferentes pesos unitarios, entonces tienen diferentes pendientes. Mientras que para el gráfico del esfuerzo neutro, la única pendiente es el peso unitario del agua, que es invariable aquí, en la China, en Japón, en donde sea, ya universalmente es un solo valor. Entonces, por eso el gráfico de presiones neutras es constante, tiene una sola pendiente. Es un triángulo real. Entonces les decía que el triángulo azul nos viene a representar los esfuerzos totales, ¿sí? El triángulo rojo nos viene a representar los esfuerzos neutros, y digamos que la resta entre ellos dos, la diferencia de área que hay entre el triángulo azul y el triángulo rojo, nos vendría a representar los esfuerzos efectivos. ¿Listo? Esta es la zona de esfuerzos efectivos. Lo que está en el triángulo azul, que no está en el triángulo rojo. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿O tienen alguna pregunta? Señores. No, ingeniero, todo bien. Todo claro. Profe, una pregunta, no veo la diferencia de áreas entre esos dos. Ya se las estoy dibujando aquí precisamente para que quede claro. Esta verde que está aquí es el diagrama de los esfuerzos efectivos. La verde es los esfuerzos efectivos. Este triangulito que sobra aquí un segundo.
para terminar de explicarles bien esto. Se me ocurrió esto. Ok. Ahora sí. Voy a bajarle el color a esto. Copiamos este link. Ok. Entonces, el triángulo azul viene a representar el diagrama de esfuerzos neutros. La figura verde viene a representar los esfuerzos efectivos y la sumatoria de los dos, o sea, todo el área que suman los dos, vendría a ser la representación de los esfuerzos totales. ¿Listo? Y así se elabora un diagrama de esfuerzos de una masa de suelo, incluso estratificada. Señores, preguntas. No, profe, todo claro. Profe, ¿puede pasar el Excel por el grupo de WhatsApp? Sí, claro, ahora se lo envío. Listo. Ahora se los envío. Listo. ¿Creen que es necesario que hagamos otro ejercicio? Creo que es suficientemente claro, lo tienen ahí grabado. Les voy a pasar la hoja de cálculo. Yo pienso que con eso es suficiente el repaso de este tema, ¿no? ¿O tienen alguna? Profe, ¿usted tiene algún canal en YouTube o toca descargar directamente de acá? Me está hablando de este archivo de Excel, ¿eh? No, de De la grabación de que la guarde clase. la clase. Ah, bueno, nunca lo he hecho, pero ¿ustedes la pusieron a grabar o no la estamos grabando? Sí, Ingeniero, ya está que se la puse a grabar. Ok. ¿Y saben cómo la paso de aquí a YouTube? Nunca lo he hecho. Si no, yo cacharreo, yo lo encuentro, eso sí. Sí, o sea, se la descarga y después ya en YouTube aparece. Es muy fácil subir, solamente le da en un cuadrito que dice subir video y ya. Bueno, listo. Yo se los envío y les envío el link, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, ingeniero, gracias. Yo les tenía preparado otra clase de incremento de esfuerzo, pero muchachos, tengo un problema de pavimento aquí al frente de la casa y me están esperando. A las 45, faltan 6 minutos. Entonces vamos a dejar por hoy, ¿ok? Vamos a seguir con... Para la próxima clase podría ser otro de estos. O mandarnos un ejercicio para resolverlo, o sea, para irlo Sí. estudiando, profe. Así es. Bueno, recuerden que esto es un repaso. Ok, esto ya debía estar bien argumentado en mecánica de suelo. Yo igual, si quieren hacer otro ejercicio, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Solamente que lo voy a hacer más rápido porque ya yo les expliqué lo suficiente. ¿Ok? Porque, como les digo, muchachos, este tema de cimentaciones tiene mucho tema. Entonces, si nos concentramos en temas que ya hemos visto, no vamos a poder alcanzar la totalidad del curso. Ok, pero si están de acuerdo,
Hago otro. Sí, ingeniero, también podría mandar uno para nosotros resolver. También. Ya Si le queda más cómodo. se los mando por el grupo. Perfecto. ¿Listo? Bueno, muchachos. Vamos así. Buen día. Listo, profe, gracias. Nada, feliz día. Buen ingeniero.